más de 5.000 metros, no es el paisaje quien pone primero a prueba al viajero, sino su propia respiración. Ladakh, en el norte de la India, suele presentarse como un paraíso remoto entre las cumbres del Himalaya, conocido como el Pequeño Tíbet. Pero detrás de esa imagen serena, hay un territorio exigente donde el aire escasea, el cuerpo debe adaptarse desde el primer día, y cada ruta obliga a avanzar con preparación, paciencia y respeto. ¿Qué puede esconder un lugar tan silencioso para que tantos viajeros acepten el esfuerzo de llegar hasta aquí? Entre monasterios levantados sobre valles áridos, paisajes lunares y comunidades nómadas que resisten inviernos extremos, Ladakh plantea una pregunta difícil: ¿merecen la pena el coste, la altura y los riesgos del viaje? Durante la próxima hora cruzaremos algunas de las carreteras más altas del mundo, entraremos en fortalezas espirituales del Himalaya y conoceremos una forma de vida moldeada por el frío, el silencio y la altitud. Al final, quizá descubramos que Ladakh no transforma por estar lejos, sino porque obliga a mirar la vida desde otra altura. Rutas legendarias. Khardungla, el límite de lo posible. Al salir de Leh, el viaje abandona la sensación de refugio y entra en un territorio donde cada metro ganado se paga con esfuerzo. El paso de Khardung, La, en el corazón de Ladakh, fue venerado durante décadas como una de las carreteras motorizadas más altas del planeta, con una altitud que roza los 5.360 metros. Aquí la ruta deja de parecer un simple desplazamiento. La carretera se estrecha como una cicatriz de asfalto entre precipicios, curvas expuestas y paredes de hielo que recuerdan quién domina realmente este paisaje. A medida que se asciende, el entorno pierde color y se vuelve seco, mineral, casi lunar. El aire se afina. El oxígeno se reduce a la mitad. Respirar deja de ser automático y el mal de altura convierte al propio cuerpo en el primer límite del camino. Por eso, muchos viajeros prefieren recorrer Khardungla con conductores locales o en tours organizados.
En un lugar así, la experiencia no es un detalle, es parte de la seguridad. La aventura solo tiene sentido cuando va acompañada de preparación. Al alcanzar la cima, las banderas de oración rojas, azules, amarillas, blancas y verdes se agitan bajo un viento persistente. El cartel que marca la cumbre se convierte en algo más que una fotografía. Después del cansancio, llega una euforia contenida casi silenciosa. No se trata únicamente de haber llegado a un punto geográfico. Khardung la obliga a enfrentarse a una pregunta más íntima: ¿cuánto de un viaje ocurre en el paisaje y cuánto dentro de quien lo atraviesa? And this place also has camel. Lee Primer contacto. El impacto de la altitud, aprender a respirar. En Ladakh, el primer desafío no aparece en una montaña ni en una carretera. Llega en el instante en que intentas respirar. Al aterrizar en Leh, situada a más de 3.500 metros de altitud, el cuerpo percibe un cambio tan silencioso como contundente. El aire es más escaso de lo que parece, y cada inhalación recuerda que aquí las reglas son distintas. El corazón responde acelerando su ritmo para compensar la falta de oxígeno, mientras el organismo inicia una adaptación que no depende de la voluntad. Es el mal de altura, también conocido como soroche, la primera prueba que impone el Himalaya antes incluso de comenzar el viaje. La pregunta surge de inmediato: si un gesto tan cotidiano como respirar exige esfuerzo, ¿cómo será todo lo que viene después? La respuesta empieza con una recomendación que en Leh deja de ser un consejo para convertirse en una necesidad: aclimatarse con calma, mantenerse bien hidratado y planificar el viaje con atención. En un destino como este, aspectos como contar con un buen seguro de viaje o seguir un itinerario adecuado pueden marcar la diferencia entre una experiencia inolvidable y una situación difícil de afrontar. Durante las primeras horas, el tiempo parece avanzar más despacio. Caminar por la pista de aterrizaje requiere un ritmo pausado. Cada movimiento reclama energía y cada esfuerzo invita a detenerse. Aún así,
Mientras el cuerpo acusa la altura, la mirada encuentra una recompensa inmediata. Sobre la ciudad se extiende un cielo de un azul cobalto extraordinariamente intenso, recortado contra las montañas áridas que rodean Leh, como si custodiaran un territorio apartado del resto del mundo. Aquí descansar no es una señal de debilidad, sino el primer paso para comprender el verdadero ritmo del Himalaya. Vida y resiliencia. Los Changpa guardianes de la Tierra Alta, en la meseta de Changtang, donde el frío corta la respiración y el suelo apenas parece admitir la vida, habitan los Changpa. Este pueblo nómada no mide su riqueza en oro, sino en las cabras y yaks que consiguen sobrevivir al invierno. Para ellos la altitud no es una prueba excepcional, es su hogar. Sus tiendas, llamadas Rebo, reflejan esa adaptación. Están tejidas a mano con el pelo grueso y oscuro del yak, un material que responde al clima. En los días soleados, el tejido se dilata y deja respirar la tienda. Cuando llega la tormenta, las fibras se hinchan y se vuelven impermeables al viento y la nieve. Dentro de un rebo, el mundo exterior queda reducido al sonido del viento. La vida se organiza alrededor de un pequeño hornillo alimentado con excremento seco de yak, la única fuente de combustible en un desierto sin árboles. Allí una anciana prepara queso. Los niños juegan con la lana y la familia comparte el calor en un silencio sereno. Los Changpa recuerdan una lección sencilla y difícil. La naturaleza no se posee, se habita. No intentan dominar la montaña. Se mueven con sus estaciones y aceptan sus límites. En la Tierra Alta, la resiliencia no nace de la fuerza, sino de la adaptación. El Valle de Nubra, un desierto entre glaciares.
Al descender por la vertiente norte del Himalaya, Ladakh cambia de rostro de forma brusca. Aparece el Valle de Nubra, un lugar donde el paisaje reúne elementos que parecerían incompatibles. Ante la vista se extienden dunas de arena blanca, pero no están rodeadas de palmeras ni de calor tropical. A su alrededor se levantan picos cubiertos de nieve permanente, mientras ríos de color turquesa descienden desde los glaciares. El resultado no es una fantasía visual, sino una realidad geográfica marcada por el contraste arena-hielo y agua de montaña conviviendo en un mismo valle. Nubra también guarda una memoria histórica profunda. Durante siglos, fue una arteria importante de la ruta de la seda, atravesada por caravanas que transportaban especias, sedas y joyas entre la India y los reinos de Asia Central. Aquellas rutas exigían resistencia, orientación y confianza en animales capaces de soportar largas travesías. De ese pasado aún quedan los camellos bactrianos de 2 jorobas, que caminan sobre las dunas de Hunder, con un ritmo lento y sereno. Bajo la luz dorada del atardecer, sus sombras alargadas recuerdan que este valle no vive solo de su rareza natural. Nubra conserva la huella de un mundo antiguo donde el desierto y el hielo no eran opuestos, sino parte del mismo camino. Sabores de resistencia. El ritual del Gur Gur Chai. La inmersión en Leh no termina en sus calles ni en sus monasterios. Llega cuando el paladar acepta las reglas de la montaña. En un pequeño local, quizá oculto tras una cortina de tela gruesa, aparece una forma distinta de entender la energía. Sobre la mesa se sirve el cambir, un pan artesanal de corteza firme, y centro esponjoso fermentado con paciencia y horneado al fuego. No es un acompañamiento cualquiera. En un territorio donde el frío, la altura y la distancia condicionan cada gesto, incluso el pan habla de adaptación.
El centro de ese ritual es el Gur Gur Chai. Conviene olvidar la idea habitual del té, porque aquí no se bebe solo por placer. Se prepara con té negro, sal y una generosa porción de mantequilla de yak, y se mezcla en un cilindro de madera llamado gur gur, hasta adquirir una textura cremosa. El primer sorbo puede resultar extraño, salado denso, inesperado. El segundo empieza a explicar su razón de ser. La grasa de la mantequilla aporta calor al cuerpo cuando la temperatura cae con fuerza al ocultarse el sol. En Le, beber té de mantequilla es aceptar una forma de hospitalidad nacida de la necesidad. Es comprender que en el Himalaya, alimentar también significa proteger. Esa misma lógica de resistencia aparece en el viaje. Ladakh no es un destino sencillo ni barato y muchos viajeros lo descubren tarde. Un recorrido por la región puede costar entre $800 y $2,000, según se haga por cuenta propia o con un tour organizado. Buena parte de ese gasto no responde al lujo, sino a la logística, transporte en altura, días de aclimatación y condiciones extremas del Himalaya. Entonces surge una pregunta inevitable, cuando incluso llegar, respirar y moverse exigen planificación, que convierte a Ladakh en un viaje que tantos recuerdan durante toda la vida. Monasterios, fortalezas del espíritu. Tixi, el despertar del pequeño Potala. Al dejar atrás el movimiento comercial de Leh y seguir el curso del río Indo, la mirada encuentra una construcción que parece haber nacido de la propia ladera. Es el monasterio de Tixi. Sus 12 niveles de adobe, cal y madera ascienden de forma escalonada hacia el cielo, como si la arquitectura intentara ordenar la fe en alturas sucesivas. Por eso lo llaman el pequeño Potala. No se trata solo de una comparación visual. Su silueta habla de jerarquía espiritual, de disciplina y de una vida organizada alrededor de la oración. Llegar antes del amanecer permite entenderlo de otra manera. El frío entra en los pulmones con una dureza casi mineral . Durante unos segundos todo permanece inmóvil.
Entonces, desde las terrazas superiores, el sonido de las caracolas sagradas rompe el silencio de la montaña. Es la llamada a la puja de la mañana. En Ladakh, el día no empieza únicamente con la luz, sino con un acto de devoción repetido durante generaciones. Dentro del templo principal, la penumbra concentra la atención en una sola presencia, el Buda Maitreya, el Buda del futuro. Sus 15 metros de altura ocupan 2 pisos del monasterio y el rostro cubierto con pan de oro emerge lentamente entre sombras. La escala impresiona, pero su verdadero efecto está en la quietud que impone al visitante. Las manos colocadas en el gesto de la enseñanza recuerdan que este lugar no fue construido para dominar el valle, sino para sostener una forma de pensamiento. Ante esa figura, la pregunta cambia. No es qué vemos en Tixi, sino qué ritmo interior exige un lugar así. El palacio lee la gloria de los reyes de Namgyal. Sobre el risco de Tsemo hay una construcción que no parece haber sido colocada allí, sino extraída de la propia montaña. Es el palacio de Le levantado en el siglo XVII por el rey Sengye Namgyal. Con sus 9 niveles, llegó a ser el edificio más alto de la región y aún conserva el eco visual del Palacio de Potala en el Tíbet. Sus muros de barro, piedra y madera de enebro se inclinan de forma deliberada. No responden solo a una decisión estética, forman parte de una ingeniería ancestral pensada para soportar los terremotos que sacuden el Himalaya. Al cruzar el umbral, la ciudad queda atrás. Empieza entonces un recorrido por pasillos oscuros, techos bajos y espacios donde el olor a madera antigua, incienso quemado y polvo parece conservar la memoria de varios siglos. La subida por sus escaleras de madera crujiente conduce hasta los antiguos balcones reales. Desde allí, Le aparece con otra escala un oasis pequeño y resistente hecho de huertos verdes y álamos que sobreviven entre montañas secas y tierra ocre. La imagen responde una pregunta que el palacio plantea desde el primer momento. ¿Por qué construir tan alto en un lugar tan duro?
porque desde aquí se vigilaban rutas, valles y caravanas, y porque el poder en Ladakh también debía dialogar con la altura. Hoy las salas están vacías y los reyes de Namgyal ya no habitan este lugar. Aún así, en el silencio de sus muros permanece la huella de las antiguas caravanas de seda que llegaban a Leh en busca de refugio. El palacio no conserva tesoros de oro, pero sigue guardando algo más difícil de trasladar: la memoria resistente de Ladakh. El Main Bazar, un cruce de seda y especias. Al descender del palacio, Leh cambia de ritmo. El silencio de las alturas cede paso al movimiento del Main Bazar, el lugar donde la ciudad muestra su vida diaria con mayor claridad. No es solo una calle comercial, es uno de los puntos donde Ladakh respira a nivel humano. Aquí el aire adquiere otra densidad: incienso tibetano, especias frescas, y el humo de los camiones que han atravesado cordilleras enteras para llegar hasta este valle. En las aceras, las mujeres ladaquis mayores, vestidas con sus gonchas tradicionales, venden albaricoques secos y verduras recién cosechadas. Sus rostros marcados por el sol y por los inviernos de altura recuerdan que este mercado no vive solo del turismo, sino de una rutina antigua de intercambio y permanencia. En las tiendas laterales aparecen objetos que explican mejor que cualquier discurso la historia comercial de Leh: joyas de plata pesada con turquesas azules, cuencos de metal cuyo sonido vibra con una profundidad casi física, y mantas de pashmina tan finas que, según la tradición local, pueden pasar enteras a través de un anillo de boda. ¿Por qué este bazar conserva tanta fuerza en una ciudad rodeada de montañas? Porque durante siglos lugares como este conectaron rutas, mercancías y personas entre mundos muy alejados. Caminar por el Main Bazar no es regresar de forma idealizada al pasado. Es observar cómo el espíritu de la antigua ruta de la seda sigue presente en gestos concretos: vender, negociar, conversar y reconocerse frente a frente. Emis, el tesoro oculto de los Drukpa. Si Thixi domina el paisaje desde la distancia, Emis elige permanecer oculto. Para llegar hasta él hay que internarse en un desfiladero sinuoso, lejos de las rutas principales donde el monasterio
aparece solo al final del recorrido resguardado entre las montañas, como si el propio valle hubiera querido protegerlo. Es el centro espiritual más rico e influyente de Ladakh y el principal monasterio de la orden Drukpa, conocida como la estirpe de los dragones. Su ubicación responde a una pregunta inevitable: ¿por qué un lugar tan importante permanece casi invisible? Porque durante siglos el aislamiento también fue una forma de preservación. Al cruzar el patio principal, el ambiente cambia de inmediato. El aire está impregnado de incienso de enebro, madera envejecida y el aroma inconfundible de las lámparas de mantequilla de yak que permanecen encendidas de forma permanente. Hemis no funciona únicamente como un espacio de oración, también conserva una memoria escrita En sus bibliotecas descansan manuscritos que han sobrevivido a invasiones y a largos periodos de aislamiento, convirtiendo el monasterio en un verdadero archivo de la historia espiritual de la región. Una vez al año, ese silencio da paso al Festival de Hemis. Los monjes visten pesadas túnicas de seda y grandes máscaras para interpretar las danzas cham. Cada movimiento, cada giro y cada golpe de tambor forman parte de un lenguaje ritual que representa la victoria del conocimiento sobre la ignorancia. La ceremonia revela una realidad que resulta difícil comprender desde fuera. En Ladakh, la espiritualidad no se limita a la contemplación. También se transmite, con el cuerpo se aprende mediante el ritual y se mantiene viva generación tras generación. La filosofía del silencio cuando el tiempo se detiene. Entre los muros de los monasterios de Ladakh, la vida avanza con una sencillez que al viajero moderno puede resultarle extraña. En pequeñas celdas, donde apenas entra una línea de luz, los monjes estudian, meditan y comparten té de mantequilla salado, mientras fuera la montaña marca sus propias condiciones. Aquí, la meditación no funciona como una huida del mundo, sino como una manera de observarlo sin distracciones. En una tierra donde una nevada puede cortar los caminos durante meses, la impermanencia no es una teoría espiritual, es una realidad diaria.
Cuando el sol cae detrás de los picos de Zanskar, esa enseñanza toma forma sonora. Las largas trompetas tibetanas, los dunchen, llenan el aire con una vibración profunda más física que auditiva. A ese eco se suman los cánticos de los monjes, los frescos antiguos y la luz inestable de las lámparas de mantequilla. Entonces se entiende por qué estos monasterios no son solo construcciones de piedra y barro, son refugios levantados frente a un océano de montañas, lugares donde el ser humano ha aprendido a resistir, rezar y vivir con menos peso sobre el alma. Turtuk, el pueblo que cambió de patria. Siguiendo el curso del río Shyok, conocido como el Río de la Muerte, el camino conduce a Turtuk, un pueblo donde la geografía y la historia se cruzan de forma directa. Hasta 1971, Turtuk pertenecía a Pakistán. Hoy es el último rincón de la India antes de la línea de control. Cruzar el puente hacia el pueblo supone entrar en un Ladakh distinto. Cambian los rostros, las lenguas y las raíces culturales. Los rasgos mongoles habituales en la región dan paso a una población de origen balti, con piel clara y ojos intensos. En medio de la aridez, Turtuk aparece como un oasis fértil conocido por sus huertos de albaricoques y por sus ingeniosos sistemas de refrigeración natural en la roca. La fuerza de Turtuk no está solo en su posición estratégica, sino en la vida de quienes permanecieron allí. Hay familias que se durmieron en un país y despertaron en otro, separadas por una frontera que no siempre se ve pero que marca destinos. Hablar con sus ancianos permite comprender una verdad sencilla: la hospitalidad puede sobrevivir incluso donde la política divide. En sus miradas conviven orgullo y nostalgia, y en sus calles empedradas sigue latiendo una cultura acostumbrada a vivir en el borde. Turtuk recuerda que, más allá de las fronteras geopolíticas, la permanencia humana suele ser más fuerte que cualquier línea trazada sobre un mapa.
agua y silencio. Pangong Tso, el espectáculo de la luz y el color. Hay lugares que cambian con las estaciones. Pangong Tso puede cambiar en cuestión de minutos. Este lago de agua salada, que se extiende a lo largo de 135 kilómetros hasta adentrarse en el Tíbet, no impresiona únicamente por su tamaño. Su verdadera singularidad está en la forma en que la luz transforma su superficie una y otra vez. Aquí el paisaje nunca permanece exactamente igual, y esa es la primera lección que ofrece al visitante. La pureza del aire y la composición mineral de sus lechos hacen que el agua responda a la luz como un prisma natural. En un instante, el turquesa más claro da paso a un azul cobalto intenso, y poco después se convierte en un tono marino profundo que parece no tener fondo. El cambio ocurre delante de los ojos con tanta rapidez que resulta difícil creer que el lago siga siendo el mismo. Esa transformación constante explica por qué Pangong Tso ha llegado a convertirse en uno de los paisajes más reconocibles de Ladakh. El viento recorre sin obstáculos la inmensa superficie del agua, mientras las montañas desnudas permanecen inmóviles alrededor. Todo parece estable excepto el color. Y quizás sea precisamente esa contradicción la que hace que este lugar nunca pueda contemplarse dos veces de la misma manera. Tsommoriri, el santuario secreto de la vida salvaje. Si Pangong Tso se impone por la luz, Tsommoriri lo hace por la quietud. Situado a 4.500 metros de altitud, este lago no busca atraer la mirada con cambios bruscos de color, sino envolver el paisaje en una calma profunda. A diferencia de Pangong amplio y lineal, Tsommoriri se esconde en la remota meseta de Changtang, donde el turismo aparece apenas como un eco lejano. Aquí la altura no solo modifica la respiración.
también cambia la forma de escuchar. En sus orillas solitarias, el paisaje deja de ser solo geología para convertirse en un ecosistema vivo. El sonido que domina no es el movimiento de los visitantes, sino el aleteo de la grulla de cuello negro, un ave sagrada, que elige este rincón para anidar. A lo lejos puede aparecer el kiang, el asno salvaje del Tíbet, trotando por las llanuras salinas. Con algo de suerte también se distingue el movimiento breve de una marmota antes de ocultarse entre las rocas. Somoriri es además el verdadero hogar de los nómadas Changpa. Aquí la presencia humana no se impone al paisaje, se adapta a él. Por eso este lago no invita a una mirada rápida, sino a una pausa larga. Es un ecosistema frágil, un territorio donde la naturaleza sigue marcando las reglas, y el ser humano ocupa un lugar discreto. Si Pangong deja sin aliento por su espectáculo visual, Somoriri parece devolverlo poco a poco, a través de una serenidad que solo se entiende permaneciendo en silencio. La noche, el espejo del cosmos. Cuando el sol desaparece tras las montañas, Pangong Tso y Somoriri dejan atrás sus diferencias. La oscuridad transforma ambos lagos en algunos de los espejos naturales más nítidos del cielo. A esta altitud, lejos de la contaminación lumínica y del ruido de las ciudades, el firmamento recupera una claridad poco habitual. En Pangong, la Vía Láctea se refleja sobre el agua y crea la sensación de que el horizonte ha desaparecido. En Somoriri, el silencio alcanza tal profundidad que la presencia de las estrellas parece sentirse casi físicamente mientras los nómadas descansan en sus tiendas de pelo de yak. Es un momento en el que el paisaje deja de atraer por el color o por la geografía y comienza a hacerlo por la escala. El cielo domina la escena. Los lagos multiplican su inmensidad y el ser humano ocupa un lugar casi imperceptible. Esa es quizá una de las últimas enseñanzas de Ladakh. Cuanto más amplio se vuelve el horizonte, más fácil resulta comprender la verdadera dimensión de nuestra propia existencia. La fibra de los reyes, la pashmina. En las
las zonas más inhóspitas de Ladakh hay una fibra que une la vida dura de los nómadas con las pasarelas de París o Milán, la pashmina. No es una lana común, su origen está ligado directamente a la supervivencia. Las cabras changtangi producen esta capa ultrafina solo cuando el invierno las obliga a resistir condiciones extremas. Cuando las temperaturas caen hasta los 40 grados bajo cero, el cuerpo del animal desarrolla un subpelo denso y suave para protegerse del frío. De esa reacción natural nace una paradoja propia de Ladakh. Cuanto más severo es el invierno, más delicada se vuelve la fibra que lo combate. Los nómadas Changpa recogen este oro blanco con paciencia, peinando a los animales a mano y sin dañarlos. La fibra que obtienen es 6 veces más delgada que un cabello humano, y cada gramo concentra una relación precisa entre naturaleza, oficio y resistencia. La pashmina no habla solo de lujo. Habla de altitud, de inviernos largos, de manos agrietadas y de un conocimiento transmitido durante generaciones. En Ladakh, incluso aquello que llega a los mercados más refinados del mundo, nace primero de una necesidad sencilla: sobrevivir. Las estupas de hielo esculpiendo el agua. Ladakh no vive únicamente de su pasado. También busca respuestas para los desafíos del presente. En los últimos años, el cambio climático ha alterado los ciclos de los glaciares y ha dejado a muchos agricultores sin agua precisamente en la época de la siembra. Frente a ese problema, surgió una solución tan sencilla en su principio como ingeniosa en su ejecución: las ice stupas o estupas de hielo. Diseñadas por el ingeniero Sonam Wangchuk, estas estructuras funcionan como glaciares artificiales con forma cónica, una geometría que reduce la superficie expuesta al sol y retrasa el deshielo. Durante el invierno, el agua sobrante de los arroyos circula por tuberías subterráneas y se impulsa hacia el aire a través de una boquilla vertical. Al caer, se congela de inmediato y forma torres de hielo que pueden alcanzar entre 30 y 50 metros de altura. Estas torres, inspiradas en la forma de las estupas budistas, actúan como reservas naturales de agua. Cuando llega la primavera y aumentan las temperaturas, el hielo se derrite lentamente y libera el agua gota a gota hacia los campos de cebada y albaricoques en el momento en que más la necesitan.
Las estupas de hielo representan una nueva forma de entender Ladakh, un lugar donde el conocimiento tradicional y la innovación trabajan juntos para responder a un entorno cambiante. Más que una obra de ingeniería, muestran cómo observar la naturaleza puede ofrecer soluciones concretas, incluso frente a un desafío global como el cambio climático. Nuestro viaje por Ladakh llega a su fin, pero no todas las travesías terminan cuando se abandona el camino. Algunas permanecen en la respiración, en la memoria del frío y en la forma en que miramos el mundo después. Hemos cruzado pasos que rozan los 5.000 metros, escuchado el silencio de monasterios antiguos y visto cómo la vida consigue abrirse paso en una aridez extrema. Ladakh deja una enseñanza clara. La resiliencia no consiste en vencer a la naturaleza, sino en aprender a vivir dentro de sus límites. Quienes sientan el llamado de estas montañas deben recordar que el Himalaya exige humildad. La mejor época para viajar es entre junio y septiembre. El cuerpo necesita prepararse para la altitud y cada ruta debe planificarse con calma. Ladakh no es un destino para marcar en una lista, sino una experiencia que obliga a reducir el ritmo y a mirar con más atención. Después de recorrer juntos estos paisajes de fe, agua, piedra y silencio, queda una última pregunta si buscaras un lugar para alejarte del ruido y recuperar la paz. ¿Elegirías Ladakh? Déjanos tu respuesta en los comentarios y suscríbete para seguir descubriendo los grandes rincones del planeta. Hasta la próxima.